El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, no está muy claro, por lo menos para muchos, qué pasó con los probables aumentos a la energía eléctrica, porque muchos teníamos entendido de que las tarifas se iban a ir incrementando mes a mes de acuerdo al nivel de inflación del mes anterior. Que me parece, digamos, lo más lógico, ¿no? Viniendo de un proceso superinflacionario. Pero en el camino se coló el llamado audiencias públicas para hablar de nuevos aumentos a la energía. Entonces hay como un ruido ahí que no alcanzamos a comprender aquellos que miramos el tema un poco de reojo, ¿no? Y para eso hemos convocado al ex secretario de Energía de la Nación, un hombre permanentemente consulta sobre estas lides, como es Emilio Apud. ¿Qué tal, Apud? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Apud, si me está escuchando, ¿cómo está usted? Sí. Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo es el derrotero en lo que hace a la probable o al probable aumento de tarifas? ¿Cómo compatibilizamos esto que entendíamos que había un aumento por inflación del mes anterior y la convocatoria a audiencias públicas para aumentar el precio del servicio y un presidente que decide anularlas de acuerdo a que, bueno, se ha bajado el nivel de inflación? ¿Cómo entenderlo? Sí, según la ley hay una revisión tarifaria integral o revisión quinquenal de tarifas que en los últimos 20 años prácticamente no se cumplió, ¿no? Y ahora es lo que falta hacer para el sistema regulado, que es, o el segmento regulado, que es transporte y distribución, ¿no? Tiene que arreglar con el ente regulador, ¿no? Cuáles son los niveles tarifarios o lo que hay que pagarles a esas concesionarias, ¿no? Para brindar una calidad de servicio determinada. Esa revisión está todavía en deuda, se hablaba a fin de año que podía ser, o a lo mejor enero, febrero. Mientras tanto, se están haciendo ajustes por fuera de esa revisión. La revisión tarifaria es para 5 años, ¿no? O sea, me parece bien a lo mejor esperar a principios del año que viene que se equilibre un poco la economía, se calme, ¿no? Y entonces ahí sí hacer planes a 5 años, pero en momentos de turbulencia no le veo mucho sentido. Por eso en abril se reunieron el ente regulador y las concesionarias para hacer una actualización que venía muy atrasado porque por inflación ya se habían licuado prácticamente todos los ingresos que tenían las empresas. Se hizo eso, que fue bastante bueno para las empresas porque les permitía hacer inversiones para mejorar el servicio, etcétera, y tiene una cláusula de que todos los meses se iba a actualizar por el índice de precio del consumidor, índice de precio mayorista e índice salarial. Al primer mes ya no se cumplió eso. O sea, el acuerdo entre el gobierno y la concesionaria empezó a tener fallas por no cumplirse la cláusula de reajuste que, como bien decía usted, en un sistema, en momentos así de alta inflación, enseguida licúa los acuerdos que se habían tenido. Ahora, para eso era necesario, para seguir con ese acuerdo que se hizo en abril, digamos provisorio, hasta que se haga la revisión quinquenal, era necesario hacer una audiencia pública que se había citado para el 5 de noviembre. En la audiencia pública se presenta cuáles son los acuerdos al momento que hay con las empresas concesionarias, ¿no? Porque eso lo manda la ley. Si no se hace audiencia pública y se hace un aumento, después puede ser cuestionado en la justicia. Bien. Quiere decir el gobierno entonces... decidió postergarlo, aduciendo que todavía no tenían la información algunas empresas de transporte y otras de distribución, ¿no? Bien. Pero ese es un poco el panorama, Carlos.
Quiere decir entonces que más allá de los aumentos por el nivel de inflación del mes anterior, el atraso tarifario se mantiene Sí, sí, del claro. Es sistema. decir, el único usuario que paga casi todo, yo diría el 90%, es el N1, o sea, el que se supone que tiene mayor poder adquisitivo, que es un 35% de los usuarios. El 65% restante todavía le queda un largo trecho para terminar con subsidios y con Ujú. atrasos tarifarios por devaluación, ¿no? ¿De cuánto O por cree usted inflación. que es ese atraso tarifario? En promedio, Y ¿no? en el N2 y N3 yo calculo que están pagando menos del 50%. Es decir, ¿Mm? todavía Eh, quedaría ajustar en algún momento lo que sería el doble de la factura actual. Así es, para los que todavía no le aumentaron. A los que nos aumentaron, no, quedaría un pique del 5 o el 10%, ¿no? Ujú. Y además la actualización mensual. Pero también queda por que el gobierno defina cuál va a ser el segmento que va a tener tarifa social, ¿no? Porque esa es una imposición que había puesto Macri, que es que una parte de los usuarios, debido a sus pocos ingresos, no estaba en condiciones de pagar la tarifa plena. Entonces hay que definir ese segmento de la población que está en esas condiciones para reintegrarle, ¿no?, lo que se va a subsidiar, no subsidiar a la oferta, sino subsidiar la demanda. Es decir, hace Correcto. falta determinar quiénes son y después de qué forma se va a implementar ese subsidio. Yo calculo que va a ser alrededor del 20% más o menos de los usuarios, por ahí, ¿no? Y entonces cuando esté todo funcionando, bueno, el 80%, 85% de la población va a pagar lo que cuesta la energía, y un segmento menor va a pagar mucho menos de acuerdo con su poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo entiende usted la posibilidad de que los aumentos para ir achicando el atraso tarifario se dé en simultáneo con un rebote un tanto mayor de la economía, una recuperación económica que permita recuperar empleo, salario? ¿Usted cree que esto va a ir de la mano o van a ser manejados como compartimientos estancos? Mire, mi impresión es que los aumentos, que ya le digo son discrecionales porque no está hecho la revisión tarifaria, y esas actualizaciones que no se están cumpliendo, etcétera, se van a ir definiendo en función de la inflación, o sea, del índice de precios del consumidor del mes siguiente y de el equilibrio fiscal. Es decir, la prioridad del gobierno es que no se dispare la inflación y que no haya déficit fiscal. Entonces, todas las variables de la economía bailan a ese ritmo y no es ajeno las tarifas. Entonces, Ujú. si prevén o quieren que la tarifa, perdón, la inflación del mes que viene sea, qué sé yo, 3,3, y si dan la actualización que corresponde a la tarifa, no se puede cumplir ese objetivo y sería 3,84, bueno, directamente no aumentan la tarifa, ¿no? Es una Correcto. especulación que, bueno, políticamente es válida porque el principal capital que tiene el gobierno es la opinión pública, ¿no? Ujú. Y si empieza a fallar con el índice inflacionario, pero para el sector no es bueno porque no se termina de sanear la economía del Correcto. sector, o sea, tener ingresos genuinos que no dependan de subsidios, ¿sí? Y reglas de juego claras, de largo aliento, que son las que sí permiten inversiones para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Cómo ve la administración Milei manejar todo el tema tarifario? ¿Qué balance haría a 10 meses de gestión? Y bueno, pero energía depende de economía, ¿sí? En economía han hecho un plan de actualización tarifaria, pero el ritmo de aplicación lo fija economía en función
de la política del gobierno, que se fija en la jefatura de gabinete, en los asesores, etcétera, ¿no? Pero se sabe cómo y qué es lo que hay que hacer para llegar a tarifas económicas que reflejen los costos, ¿no? Cosa que hace muchísimos años que no ocurre en el país. Y se han aproximado bastante. Ahora, ¿cómo se va a terminar de sanear la tarifa? Depende de la política, depende de economía, depende de jefatura, depende del presidente, ¿no? Eso no es el objetivo en la emergencia es bajar la inflación y que no haya déficit. Bueno, correcto. Por último, y no menos importante, sí. Vienen días de calor, ya estamos en una suerte de veranito anticipado. ¿Usted ve cortes por delante, cortes programados? ¿Puede haber cortes circunstanciales? Lo extraño sería que no hubiera cortes, ¿no? Porque hace 17 años que hay cortes todos los veranos. Ahora, ¿de qué magnitud? Bueno, depende de las condiciones meteorológicas. Si se da lo que dicen muchos meteorólogos, no sé con qué base, va a ser mucho calor, bueno, va a haber más cortes, a lo mejor, que el año pasado, si el año pasado hubiera hecho menos calor. A lo que voy es que el gobierno tiene que aclarar que por más que se hayan aumentado las tarifas casi 10 veces, ¿no? Supongamos, la solución no es inmediata, la solución requiere 2 años por lo menos. Entonces este verano dependemos del clima, porque no se han hecho, las inversiones todavía no se han puesto de manifiesto, digamos, en mejorar la calidad del servicio. El verano que viene, el otro, digamos el año 25-26, van a reducirse bastante los cortes, pero no se van a eliminar del todo, porque falta invertir en generación, en transporte y en distribución. Y ha habido una descapitalización con esto del populismo energético que instauró el kirchnerismo, donde decía que no había que pagar la energía. Bueno, las consecuencias son que está descapitalizado el sector. Bien. Y eso no se puede resolver de un año al otro. Va a requerir 2 años, 3 años, ¿no? Y eso lo tiene que decir el gobierno. Como en su momento había dicho Macri, no sé si se acuerdan, con las inundaciones en Belgrano, que dijeron, bueno, voy a aumentar la tasa, pero voy a mejorar esto, pero recién dentro de 4 o 5 años van a ver el resultado. O sea, hay que hablar con las cartas sobre la mesa, si no, una persona que le está viniendo una tarifa de luz 10 veces mayor que el año pasado y le cortan la luz, se va a enojar con toda razón si no se le explica qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esta aparición de amparos judiciales que han peticionado algunos ejecutivos municipales como en Mar del Plata, consejos deliberantes para que no haya cortes, aunque haya deuda. ¿Usted entiende que se va a masivizar, se va a expandir como una mancha de aceite o queda ahí? Pero eso es como sacar una ley para que no llueva, ¿no? O sea, si fuera tan fácil que se saca una ley y no hay corte, y bueno, estaríamos en el mejor de los mundos, pero el sistema indica que va a haber cortes, y bueno, por más leyes que saquen, me parece no sé, no conocía eso, he visto muchos proyectos. Ha pasado en La Matanza, digamos, impulsado por el intendente Espinosa y por el Consejo Deliberante de Mar del Plata, hasta aquí. Sí, eso es subestimar la capacidad de la gente, ¿no? De razonar y de pensar, ¿no? Porque son muy pocos los que se pueden creer que con una disposición legal claro, los cortes van a bajar. El ex secretario de Energía, Emilio Apud. Apud, muy amable, muy gentil, como siempre, en recibirnos. Un gusto, que le vaya bien. Hasta luego. Bueno, a ver. Dependemos de la temperatura, de que ninguna paloma se pose sobre algún cable de alta tensión. Dependemos de que gane Donald Trump para tener chances de una manito financiera a través del Fondo Monetario. Dependemos de muchas cosas, de muchas cosas. Así que el presidente va a tener que ser un hombre de suerte, ¿no? Porque hay mucha dependencia de cosas que no
no dominamos nosotros. El primero de la mañana. 100% periodismo.